Las consecuencias del COVID-19 no solo fueron físicas, sino también psicológicas, alcanzando a toda la población peruana. La señora Julia Moriano no fue la excepción. Cuando estuvo hospitalizada, pudo vivir en carne propia todo este horror. Estar encerrada en un cuarto, aislada, como si fuera una persona encerrada en un cuarto que no puede ni salir. Yo me sentía morir, me quería que el Señor me llevara porque yo ya estaba de edad, pero con mis hijas no, porque ellas tenían que vivir. Recién estaban comenzando a vivir la vida. Y yo dije, Dios mío, llévame a mí, pero a mis hijas no. Sana las curas, opere toda la enfermedad que le agobia. Y yo comencé a refugiarme en el Señor, en la palabra. Y poco a poco me comenzó toda esa tristeza, toda esa pena que yo tenía. La familia tuvo que enfrentar la enfermedad, aislados entre sí. Esto solo aumentó los cuadros de angustia y depresión. Ya yo tenía miedo y mis hijas también tenían miedo. Y la que venía al hospital peor, estaba mal cuando llegó, como traumada, asustada, no quería ni, no se hacía tapar la boca, no se hacía lavar la mano cada rato. Todo una trauma psicológica. A mí, a mis familias nos agarró esa enfermedad, pero gracias a Dios nos ha salvado, nos ha dado una oportunidad de vida para servirle, para trabajar para Él, para amar, para querer, para respetarlo, porque esa enfermedad no lo deseo a nadie, a nadie. Los especialistas indican que los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 y sus familias quedan con fuertes secuelas emocionales, las cuales deben ser tratadas, como declara el doctor Dimas Achau. Hay una secuela que se produce a través del pensamiento, precisamente el pensar que probablemente en algún momento puedan volver a experimentar la enfermedad. Y también existe otra sintomatología que es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada se produce porque existe un temor frente a pasar nuevamente esta experiencia traumática que en resumen pueda justificarse por este tema de estar en peligro nuevamente la vida, ¿eh? La ansiedad, la depresión, la angustia, ¿no es cierto? El hecho de sentir un vacío frente a su existencia. Las complicaciones en la salud mental no solo son para los pacientes, también se proyectan en la familia. Mientras la madre de Carolina Saavedra estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Sagoval, tuvo que afrontar la angustia diaria de no saber si recibirá buenas o malas noticias. Claro, la primera semana fue difícil porque no hubo noticia, ninguna noticia de mejorías, al contrario, la expectativa, los nervios y la esperanza en cada llamada diaria que recibíamos, y había momentos en que no llamaban y también fue tenso, pero después de una semana comenzó lo mejor y ya comenzamos a recibir llamadas, pero sí fue una tensión fuerte. En la última encuesta del MINSA sobre salud mental durante la pandemia, se encontró que el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatologías asociadas a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió tener ideas suicidas. El señor Alberto Quispe hace un mes salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sagoval y las secuelas en su salud mental todavía se siguen manifestando. Es muy triste recordar todo esto, porque veía mucha gente morir, era desesperante ver todo eso y me daba miedo a mí de quedarme dormido y no despertar. Pensaba en mi familia, muchas cosas, muy desesperante era eso. Pero pensando en mi familia me daba más fuerza para luchar contra este mal. Y a mí me daba mucho miedo de quedarme dormido y no despertar. Y todo esto es muy doloroso.
que el pensamiento es tan fuerte que altera las condiciones del sueño, porque para tener un sueño organizado tenemos que tener tranquilidad, estabilidad, ¿no es cierto? Esas son las condiciones básicas para tener el sueño. Y como en este caso se presenta esa angustia, esa ansiedad, ese temor, evidentemente va a alterar el sueño, ¿eh? Que tiene que progresivamente regularizarse. Tampoco no es un hecho que va a quedar. Va a tener que volver a experimentar, a tener confianza del paciente para que de ese modo se vaya a, digamos, a recobrar nuevamente el descanso, ¿eh? Los problemas de salud mental que ha generado la pandemia se ha visto en aumento. El MINSA informó que el 52% de la población de Lima metropolitana sufre de estrés moderado a severo. La mayoría de la población lo conocemos cuál es el comportamiento del virus, ¿eh? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser rigurosos en la atención del cuidado de la salud, del distanciamiento, el aseo, evitar la conglomeración, ¿no es cierto? Esas cosas que ya son comportamientos adquiridos y que es parte de nuestra interacción con las personas, la tenemos que desarrollar a un nivel interno, ¿no es cierto? Y luego, a fin de recobrar y no caer en una situación de salud mental, hay que adecuarse a las nuevas formas, ¿no es cierto?, de interacción. Esa actitud del mayor gusto, eso de compartir, para mí es una situación que estamos empezando a entrar en una nueva etapa, de mirarnos nosotros a través de los demás, de que ahora se rompe un tema respecto a la indiferencia, ¿no es cierto?, respecto a ese egoísmo, del yoísmo o de lo que solamente me incumba a mí, porque ya no es así, sino ahora estamos mirando más bien de manera corporativa. Entonces, una de las cosas que podemos rescatar, y si vale la pena mencionarlo de esta forma, es eso, ¿no es cierto?, que el humano se convierta mucho más humano. La salud mental, como se ha mencionado, no debe pasar a un segundo plano, sino convertirse en una prioridad. Por ello, el Ministerio de Salud cuenta con la línea 113, la cual brinda asesoría especializada en la salud mental. Y recuerda que este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día.